de trastornos hipertensivos del embarazo. Dentro de lo que es la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos lo que es hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. Vamos a ir hablando acerca de cada uno de ellos, ¿ya? Y los criterios para catalogar a cada uno de ellos, que es importante tener eso claro para saber ante qué nos estamos encontrando en el momento de que estamos evaluando al paciente. Dentro de lo que es trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos los siguientes factores de riesgo. Antecedentes de preeclampsia en gestación anterior, hipertensión arterial crónica, obesidad, hiperlipidemias, diabetes mellitus, embarazos múltiples, antecedentes de enfermedad renal, ojo, la edad materna también, en adolescentes menor de 19 años o en un factor etario mayor de 35 años también es un condicionante para lo que es trastornos hipertensivos del embarazo. Nuliparidad, gestación en multigestas con una nueva pareja sexual, control prenatal inadecuado, periodos intergenésicos largos y antecedentes de parto de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. Todos esos son factores de riesgo para que la gestante me pueda realizar trastornos hipertensivos del embarazo, presentar trastornos hipertensivos del embarazo. Hay que tener en cuenta, es importante, los criterios de severidad dentro de lo que es trastornos hipertensivos del embarazo. Para eso hay que tener claro lo que es la definición. Para tener claro lo que es la preeclampsia, dentro de los criterios de la preeclampsia tenemos la presión arterial y la proteinuria. Son dos criterios importantes para catalogar ante qué tipo de preeclampsia nos encontramos. Se considera como preeclampsia leve, sin criterios de severidad, aquella presión arterial en la paciente gestante mayor o igual de 140 o mayor o igual de 90, la diastólica. La sistólica mayor o igual de 140. En dos ocasiones, medidas en un lapso de 4 horas. Ojo, después de las 20 semanas de gestación. Después de las 20 semanas de gestación. 2 oportunidades con un lapso de 4 horas. Otro criterio es una sola oportunidad encuentra una presión sistólica mayor o igual de 160 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual de 110 en una sola oportunidad, sin volverla a medir en otro intervalo, y que me permite instalar a tiempo una terapia antihipertensiva en la cual el paciente tenga respuesta a esta terapia antihipertensiva. Entonces, una preeclampsia sin criterio de severidad es aquella en la que tomo la presión 2 veces y encuentro mayor o igual de 140/90, o aquella que tomo la presión una sola vez y encuentro mayor de 160/110 e instalo inmediatamente la terapia antihipertensiva y hay respuesta. Primer criterio. Para catalogarlo, una preeclampsia leve o preeclampsia sin criterio de severidad. Y el otro criterio es la proteinuria. Más de 300 miligramos en 24 horas. En una orina recolectada en 24 horas, encontrar proteínas mayores de 300 miligramos. Segundo criterio. Ojo. El otro, la relación entre la proteína y la creatinina, ¿cierto? Que sea mayor o igual a 0.3. No es un criterio que se realice mucho, pero se encuentra en la literatura. Y el otro, que es importante que lo tengan en cuenta, que muchas veces es a lo primero a lo que van a tener acceso, es un recuento de proteínas en un examen de orina simple, que generalmente los laboratorios lo catalogan por cruces, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. Encontrar más de una cruz en ese examen de orina simple en cuanto a proteínas, 1 cruz o más, es suficiente para catalogarlo como un criterio para preeclampsia. ¿Ya? Obvio. Preeclampsia sin criterio de severidad. O sea, si yo tengo una paciente con una presión arterial de 140/90 y una cruz de proteínas en orina, lo puedo catalogar como una preeclampsia sin criterio de severidad. ¿Por qué se le está dando actualmente, ojo, se sigue haciendo la recolección de orina en 24 horas, ¿ya? Pero ¿por qué se le da importancia a la interpretación en el examen de orina mandado como resultado por parte del laboratorio a lo que es las cruces de las proteínas? Porque se ha
demostrado que la filtración glomerular no es constante en 24 horas, no es constante. Yo le puedo tomar a un paciente 24 horas una recolección de orina y le encontré 250 miligramos. Y al día siguiente vuelvo a hacer otra recolección de orina en 24 horas y le encontré 900 o 1 gramo, o 900 miligramos y le encontré 1 gramo. Entonces, ¿cómo puede variar tanto de un día a otro? La filtración glomerular no es constante. Por eso que en la actualidad se considera simplemente que haya proteínas en orina. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, te va a hacer determinar si va para un criterio más de severidad o criterio no de severidad. Pero una cruz se cataloga promediando como una recolección en 24 horas de un promedio de 300 miligramos, por lo tanto es un criterio de baja severidad. Ahora, dentro de los criterios de preeclampsia, con criterio de severidad o preeclampsia severa, tenemos la presión sistólica mayor o igual de 160 y la diastólica mayor o igual de 110, pero acá es medida en 2 oportunidades con un intervalo de 4 horas en el cual el paciente se encuentra descansando, en reposo, ojo, sin terapia antihipertensiva iniciada todavía. ¿Estamos? Entonces, podemos ver que acá el criterio de encontrar una presión sistólica mayor de 160 milímetros de mercurio o igual a eso y mayor o igual de 110 es en 2 oportunidades. En 2 oportunidades con un lapso de 4 horas teniendo el paciente en reposo sin terapia antihipertensiva. Otro criterio importante, plaquetas menor de 100.000. Estamos. Otro criterio importante, escotomas, epigastralgia, es decir, zumbido en el oído, visión de luces, ardor de la boca del estómago. Son criterios de severidad, que muchas veces lo que te están indicando es irritación cortical. La hiperreflexia también es otro criterio de severidad. Otro criterio importante, ¿no es cierto? Dolor en el hipocondrio derecho, las enzimas hepáticas elevadas. Las enzimas hepáticas elevadas generalmente se encuentran el doble del valor normal. ¿No es cierto? La insuficiencia renal progresiva, la creatinina mayor de 1.1, riesgo de insuficiencia renal. El edema pulmonar, el edema cerebral y alteraciones visuales. Como vemos, dentro de los criterios de severidad, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos plaquetas bajas, transaminasas elevadas, creatinina elevada, ¿no es cierto? Perfecto. Proteinuria, listo. Síntomas, escotomas, tinnitus, epigastralgia, ¿no? Dolor a nivel hepático, ¿no? Dificultad para respirar, lo cual se relaciona con edema pulmonar, ¿no? Y bueno, el edema cerebral que también te va a repercutir en alteraciones visuales. Aparte de también que puede haber alteraciones a nivel ocular desde el punto de vista oftalmológico. Esos son criterios de severidad para una preeclampsia severa. Muy bien. Dentro de lo que es las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, generalmente esto vienen a darse cuenta cuando el paciente ya desarrolla, va más allá del cuadro de preeclampsia, se hace más progresivo, es un cuadro progresivo, ¿no es cierto? Cuando el paciente desarrolla los criterios de severidad y va más allá de eso, ¿no es cierto? Por eso en el transcurso de la exposición vamos a determinar hasta qué punto mantener una conducta expectante y cuándo ya culminar la gestación, ¿ya? Bueno, cuando avanzan los criterios de severidad, nos van a llevar a complicaciones neurológicas, la eclampsia, la maurosis, el desprendimiento de retina, ¿no es cierto? El síndrome de Held, que prácticamente te va a llevar a un CID, a una coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro de placenta, retardo de crecimiento intrauterino como una función importante fetal. Si no hacemos el seguimiento respectivo, nos va a llevar al óbito fetal, ¿no es cierto?
porque se caracteriza la preeclampsia por ir de la mano con lo que es la insuficiencia placentaria. Hay complicaciones hematológicas, como las mencioné, el CID, la plaquetopenia, complicaciones renales, insuficiencia renal, disfunción renal y, obvio, la mortalidad materna. Muy bien. En cuanto al tratamiento de la preeclampsia sin criterio de severidad o preeclampsia leve, hay que hacer un punto de corte. Tenemos la gestante que tiene 37 semanas o más y la gestante que tiene 34 semanas o más de gestación. Pero esta gestante que tiene 34 semanas o más de gestación puede tener, o concomitantemente justo cursa con una ruptura de membranas, con las pruebas materno-fetales alteradas, con el ultrasonido, la ecografía, donde te indican que hay una restricción de crecimiento intrauterino y ya empieza a haber una insuficiencia placentaria, ¿no? Y que te puede llevar todo eso a una sospecha de un abrupto o un desprendimiento de placenta. Perfecto, se pasa a culminar la gestación. Así tenga 34 semanas y sabemos que eso es pretérmino o prematuro. Igual se culmina la gestación. ¿Estamos? Porque no vamos a poner en riesgo a la madre ni el feto, teniendo 34 semanas. Si tenemos 37, concomitantemente con lo que he mencionado, alteraciones de las pruebas materno-fetales, ecografía alterada, ruptura de membranas, se culmina igual la gestación. No nos hacemos problema. Perfecto. Pero cuando no tenemos estas situaciones concomitantes, o sea, solo tenemos la gestante de 37 semanas o de 34 semanas a más, pero con las pruebas materno-fetales normales, ¿no es cierto? Y con las pruebas de perfil físico-fetal y monitoreo fetal y las pruebas bioquímicas para hipertensión dentro de los valores normales, podemos mantener una conducta expectante siempre y cuando hagamos el seguimiento respectivo, tanto de la madre como el feto, y que haya respuesta antihipertensiva. Entonces, ante esa situación podemos mantener un manejo expectante. Ojo, en los últimos congresos que he ido de este tema de preeclampsia, como dijo el doctor Mascaro, es un tema importante respecto a lo que es la mortalidad materna y fetal actualmente en el Perú, desde hace muchos años atrás. Lo que te dicen más en los congresos basados en el tema de la prevención, muchas veces tienes gestantes con preeclampsia de 34 semanas con criterios de severidad, no tiene mucho sentido tener una conducta expectante. Sugieren culminar la gestación. Porque muchas veces, como es progresivo, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces esa progresión es brusca. Y de un momento a otro puede llevarte a la mortalidad materna. Quiero que tengan bien claro, estamos hablando de preeclampsia, pero yo les digo un dato. Muchas veces lo que te lleva solo la subida de presión es a un desprendimiento de placenta. Por lo tanto, una hipertensión inducida del embarazo, estaba hablando de un pico de hipertensión, a veces sin proteinuria, sin criterios bioquímicos de severidad, te puede provocar un desprendimiento de placenta. Entonces, cuando el paciente llega ante la emergencia, lo primero es controlar la presión arterial. Después haces todo, instalas todas las medidas respectivas, la clave correspondiente para el manejo de un paciente con hipertensión, las pruebas de laboratorio. Porque solo el pico hipertensivo te puede llevar a un desprendimiento de placenta y todo eso te va a traer la cascada de los factores de coagulación y te puede llevar a una mortalidad materna. Muchas veces sin tener criterio de preeclampsia. Ahora vamos a pasar a ver la conducta o el tratamiento a seguir en pacientes con criterios de severidad. Perfecto. Pacientes con criterios de severidad hay que determinar si en 24 o 48 horas estamos culminando la gestación. Iniciar el corticoide según la edad gestacional en la que nos encontremos respecto a este paciente.
ya que de por sí estos estados de estrés o de hipoxia crónica, como ocurre en las preeclampsias, generalmente, producto de ese estrés fetal, el mismo pulmón del bebé ya se encuentra maduro. Pero si tenemos una de 32, 31 semanas, una gestante de 30 semanas, de 33, iniciar corticoide de todas maneras para madurar el pulmón del bebé, el cual está haciendo efecto en 48, 72 horas. Otro criterio importante dentro de las medidas a instalar es el monitoreo fetal, las ecografías y determinar también el uso del sulfato de magnesio si encontramos signos de irritación cortical. Las indicaciones para no mantener más una conducta expectante o las contraindicaciones para no continuar una conducta expectante, lo podemos decir de diferentes maneras, pero es simplemente tener ya a la gestante con alto riesgo de mortalidad materna donde no justifica tener una conducta expectante. Es la eclampsia, que es la paciente que ya convulsionó, hay que estabilizarla, quitarle las convulsiones y se entra inmediatamente a sala, tratando de estabilizarla, porque tampoco vamos a meter a sala a una paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable y terminamos de perjudicarle la cirugía. La segunda indicación, el edema pulmonar, la coagulación intravascular diseminada, una plaquetopenia baja, menos de 50.000, ¿no es cierto? Una hipertensión no controlada en ningún momento por los medicamentos que se dieron, un feto con alto riesgo de mortalidad o que en ese momento se encuentra hipoactivo, hiporreactivo, con monitoreo plano, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Todas las pruebas fetales, Doppler de arteria umbilical, todos alterados, ¿ya? Todas estas indicaciones no son criterios para mantener una conducta expectante. Tengo que buscar que culminar la gestación lo más pronto posible. Complicaciones pueden presentarse aparte que me pueden llevar a tener una conducta expectante, pero solo por 24 o 48 horas con el fin de iniciar corticoide y madurar el pulmón del bebé. Perfecto, que me encuentre ante un BTB prematuro de 33 semanas, ¿no es cierto? Que haya persistencia de los síntomas y no haya buena respuesta a la terapia antihipertensiva, que ya me encuentre ante un síndrome de HELP, ¿no es cierto? Donde estén alteradas los perfiles de coagulación, las plaquetas, las transaminasas, las bilirrubinas, ¿no es cierto? Donde me encuentre con una restricción de crecimiento intrauterino del feto con una arteria umbilical que me muestre, con un Doppler de arteria umbilical que me muestre que ya estoy en insuficiencia y hay riesgo de daño fetal y daño cerebral o muerte fetal, donde me encuentre con un oligodramnio severo, ¿no es cierto? O una ruptura prematura de membranas o una insuficiencia renal. Estos son criterios como para que yo diga, ¿sabes qué? Tengo que culminar la gestación, no volando en el momento, pero me da la chance de decir, iniciemos corticoide que en 48 horas lo estoy operando. Ojo, ojo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que tampoco es tan al pie de la letra como dice la literatura de iniciar el corticoide, porque si yo tengo un paciente, ¿no es cierto?, con un síndrome de HELP, yo no sé qué tan beneficioso sea esperar 48 horas por el corticoide. Lo ideal es culminar la gestación. Pasa mucho por criterio del médico, porque no nos olvidemos que la preeclampsia me produce madurez pulmonar fetal por el estrés fetal. A ver, se los hago simple. La preeclampsia va por lo general con oligohidramnios y con insuficiencia placentaria. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que le manda la placenta al feto no es adecuada, no es de cantidades adecuadas. Si no me es de cantidades adecuadas, ¿qué hago yo como feto? Perfecto. Si me llega poca sangre, la poca sangre que me llego le voy a dar a mis órganos blancos, que son cerebro, corazón, vaso y suprarrenal. Doctor, ¿en ningún momento mencionó riñón? No, pues. El riñón no se considera un órgano blanco para el feto. Entonces, si la poca sangre que me llega, producto de la insuficiencia placentaria, producida por la misma preeclampsia, la estoy redistribuyendo a mis órganos blancos, en el cual no mencionó riñón, entonces, ¿qué va a hacer el feto?
porque está haciendo una redistribución del flujo sanguíneo solo por mis órganos blancos. Voy a dejar de orinar como feto. Porque no mencioné el riñón y porque no le voy a pasar mucha sangre al riñón, porque no está en mis órganos blancos. Por lo tanto, oligohidramnios. Oligohidramnios. Entonces, si yo estoy en mi serum y de repente no tengo acceso al Doppler que me permite ver cómo está funcionando esa arteria umbilical, pero encuentro un oligohidramnio severo y marcado y tengo a la paciente con hipertensión, tengo que tener cuidado. Ese bebé ya me está haciendo redistribución de flujo. Ya me está haciendo oligohidramnios. Ojo, ese es el criterio desde el punto de vista del feto. Acuérdense que manejamos madre y feto. Los otros criterios de severidad de la madre, tengo que unirnos con los del feto para poder determinar una decisión adecuada. Ojo, pero no nos olvidemos que siempre hay que darle la prioridad a la madre, principalmente cuando nos encontramos en edades gestacionales inmaduras. 27 semanas, 26 semanas, 28 semanas, 25 semanas. Preeclampsias severas precoces, en las que yo de repente sé que el bebé no me va a ser viable del todo y tengo una madre con criterios ya de HELP, tengo que culminar la gestación por preservar la vida de la madre, tratando la del feto, a pesar que yo sé que el pronóstico de vida de ese feto no es muy alto, por de repente tener 25, 26, 27 semanas. Porque esas son las preeclampsias más catastróficas. Continuemos. El manejo expectante, estamos acá en el cuarto cuadrito, ¿no es cierto? Consiste principalmente en si voy a tomar un manejo expectante y voy a esperar, ¿no es cierto? Porque voy a iniciar corticoide, voy a madurar el pulmón del bebé, porque la gestante tiene 33 semanas, tengo que también asegurarme del sitio donde estoy tenga una UCI neonatal adecuada e implementada con el profesional adecuado, porque voy a sacar un bebé prematuro, ¿no es cierto? Con redistribución de flujo, que ha estado ante una hipoxia crónica. Y hay que ver la respuesta. Muy independiente que le diga yo que el mayor porcentaje ya me maduraron el pulmón por el mismo estrés fetal. También hay que iniciar un sulfato de magnesio, tener el sitio indicado donde voy a iniciar un sulfato de magnesio, porque tiene su hoja de monitoreo cuando utilizo sulfato de magnesio ante las complicaciones que me pueda producir en la madre, como su antídoto, que lo voy a mencionar en las diapositivas siguientes. ¿No es cierto? Donde también tengan que hacer pruebas de monitoreo fetal seriadas, ¿no es cierto? Y en todo momento está al evaluar los signos, los síntomas y dar las terapias antihipertensivas correspondientes tanto en forma oral como endovenosa. Si yo encontrara cualquiera de lo que he mencionado alterado, ruptura de membranas, criterios de severidad, escotomas, tinitos, espligastalgias, cefalea intensa, presiones de 170 a 120, no me controla con antihipertensivos, no tiene ningún sentido mantener una conducta expectante. Tengo que culminar la gestación. En las preeclampsias con criterio de severidad, que por lo general todos estos criterios de severidad, viéndolos desde el punto de vista de signos y síntomas, me están indicando irritación cortical, riesgo de rotura hepática, ¿no es cierto? Son criterios para yo decir, hay que culminar la gestación, pero no es tampoco entrar directo a sala, a la prepo, no, hay que estabilizar el paciente, tomar las medidas adecuadas. Muchas veces nos asustamos cuando vemos un cuadro tan toxémico en una paciente con preeclampsia severa. Hay que instalar el sulfato de magnesio para evitar la convulsión, ¿no es cierto? Se coloca 5 ampollas de sulfato de magnesio en 50 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y se le da dosis de ataque a 40 centímetros de cúbicos por 1 hora. Viene a ser más o menos 4 gramos de sulfato de magnesio. Y luego se pasa a 20 centímetros cúbicos por hora, que vienen a ser 2 gramos como mantenimiento. ¿Ya? El sulfato de magnesio, ¿ya? Es un medicamento que si yo no lo paso con bomba de difusión y de manera adecuada y no lo regulo, lo que quiero de tal manera que sea lo más exacto posible, puede provocarme toxemia.
me puede llevar a la reflexia tendinosa, o sea, me desaparecen los reflejos, a la oliguria, ya a la insuficiencia respiratoria y por lo tanto también a la muerte del paciente. Si pasara ese tema, porque nadie sabe cómo va a reaccionar cada persona a determinado medicamento, a pesar de que pueda estar manteniendo las dosis adecuadas, es importante tener en el sitio donde vas a usar el sulfato de magnesio el gluconato de calcio, que es una ampolla que se debe administrar de forma lenta endovenoso cuando yo encuentro en el paciente que se está administrando sulfato de magnesio, alteraciones o depresión del estado de conciencia o tendencia a la hipoventilación o insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? No usen el sulfato de magnesio si en su centro, puesto de salud o donde se encuentran no hay gluconato de calcio, porque no van a tener cómo sacar a ese paciente. Tratamiento antihipertensivo. Perfecto. Solo si la presión arterial sistólica es mayor o igual de 160 y la diastólica mayor o igual de 110. Los antihipertensivos que más se usan en este tipo de pacientes son el alfa-metildopa, que puedes dar 500 miligramos cada 12 horas, otros consideran cada 8, otros 1 gramo cada 12, no hay ningún problema, lo pueden utilizar, ya lo pueden utilizar sin ningún problema en gestantes, no es teratogénico. Y el nifedipino, de 10, de 30 y hasta 120 miligramos vía oral, puede ser dividido en 4 o 6 dosis. También lo pueden utilizar cuando se encuentran con la paciente con un pico hipertensivo tan alto, ya, de forma sublingual. Pero si lo van a hacer sublingual, vayan pasando volumen cloruro de sodio, por lo menos unos 500 cc, para que no haya un colapso del intravascular. La preeclampsia con criterios de severidad, tenemos que tener claro. ¿Cuál es el tratamiento de la preeclampsia? Culminar la gestación, independientemente de la vía del parto. Independientemente de la vía del parto. Independientemente de lo que es la edad gestacional. El tratamiento de la preeclampsia es culminar de vía del parto. Ojo, con criterios de severidad es cuando yo más voy a decidir culminar la gestación. ¿Estamos? Perfecto. Ese es el tratamiento. La vía del parto la voy a decidir en base a la historia clínica obstétrica del paciente y cómo la encuentre yo en cuanto a los criterios de severidad. ¿Qué quiere decir? Que si la paciente cesárea anterior 2 veces, pues ya es cesárea, ¿no es cierto? En base a sus criterios obstétricos, a todo lo que es sus indicaciones obstétricas, sus antecedentes obstétricos. Si la paciente es multigesta y, bueno, no hay mayor criterio de severidad que yo pueda decir, va a iniciar rápido en base a las medidas terapéuticas que tome el trabajo de parto en forma vaginal, lo hago. Muchas veces en estos pacientes se recomienda el parto vaginal, ya que el intravascular de por sí ya lo tengo disminuido, ¿ya? Pero ojo, eso no es una pared, un bloqueo, una contraindicación. Si tienes que culminarlo por cesárea, lo culminas por cesárea. Va a depender también mucho del bicho. ¿El bicho de qué? Del cuello uterino. Es un puntaje que se le da al cuello uterino para ver si tiene condiciones y va a responder ese cuello uterino como para iniciar un trabajo de parto vaginal. Que el bicho valora más que todo lo que es la dilatación cervical, el borramiento, la incorporación cervical, la altura respecto de la cabeza del feto con respecto al cuello uterino, la consistencia de este con el tacto vaginal y la posición del cuello. Entonces, una gestante mayor o igual de 37 semanas, no tiene sentido esperar. Terminen la gestación, más aún si se encuentra con criterios de severidad. El parto vaginal va a ser en base a las condiciones obstétricas, como le he dicho, en base a los antecedentes obstétricos, y si tiene condiciones para un parto normal, y siempre y cuando presente un score de Bishop, donde se califica lo que he mencionado, con un puntaje adecuado, por lo general mayor o igual de 6. ¿Ya? Y también me da chance para que yo pueda decir, puede esperar 48 horas para que se complete el trabajo de parto. Gestante entre 34 y 37 semanas, también, como les mencioné, y se maneja esto en los últimos congresos, culminen la gestación si hay criterios de severidad. No tiene mucho sentido mantener una conducta expectante. Solo asegúrense que tengan un servicio de neonatología adecuado.
¿Pueden considerar el parto vaginal en gestantes de 34 semanas o más? Sí lo pueden considerar, siempre y cuando tengan un bishop adecuado y las condiciones pélvicas y un tacto vaginal adecuado y la experiencia adecuada para manejar trabajos de partos prematuros. Si no, derívenlo a un sitio donde lo puedan manejar. Gestante menor a 34 semanas, terminan el embarazo luego de 48 horas, ya. Como le digo, menos de 34 semanas sí indican dar de todas maneras la maduración pulmonar, se los va a agradecer bastante el neonatólogo, siempre y cuando tengan la chance en tiempo y en cuanto a los diagnósticos que tenga la paciente, como para esperar 48 horas, que es el tiempo que se estipula como mínimo para que pueda hacer efecto el corticoide en la madurez pulmonar. En pacientes con bishop desfavorable o con un puntaje no adecuado para lo que es el cuello uterino y un peso menor de 1500 gramos en el caso fetal, culminar la gestación por cesárea, no hacerse mayor problema, ¿no? Hay que terminar inmediatamente el embarazo, independiente de la edad gestacional, eso ya les informé, pero ojo, tampoco es entrar, como quien dice, apurado a la guerra, al caballazo, como quien dice criollamente, no, hay que estabilizar al paciente. Si tengo una hipertensión severa no controlada y signos de irritación cortical, iniciar el sulfato de magnesio. Si yo sé que me puede acabar en una atonía uterina, porque estoy utilizando nifedipino buen tiempo hasta que ya no ha habido respuesta, el nifedipino sabemos que es un antagonista de los canales de calcio y me puede ocasionar la hipotonía o la atonía posparto o en la misma cesárea, ¿no es cierto? Ir pidiendo también pruebas cruzadas por si necesita sangre, plaquetas, plasma fresco, crioprecipitados, porque si ese hemorragia o sangrado intraoperatorio es masivo, me puede llevar a un CID, ¿no? Si hay un edema agudo de pulmón, ya ir separando la cama en UCI, ¿no es cierto? Generar la interconsulta antes de meter la sala, porque posteriormente después de la cirugía tenga que pasar a UCI, ¿no es cierto? Todas estas situaciones tienen que ser un trabajo multidisciplinario. No es solo manejo del ginecobstetra, multidisciplinario, interconsulta, anestesio, a UCI, a banco de sangre, todo dirigido, porque en todo trabajo multidisciplinario tiene que haber un líder del grupo que mientras que el producto esté dentro del útero, sigue siendo el ginecobstetra, el líder de ese grupo y el que tiene que dirigir todo ese trabajo multidisciplinario. La hipertensión crónica, tratamiento. Bueno, la hipertensión crónica es aquella paciente que ha presentado hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, pero eso no significa que a estas pacientes se le pueda sobreagregar preeclampsia, ¿no? Hay que realizar un manejo ambulatorio con el control prenatal similar a aquellos pacientes que tienen preeclampsia recurrente o que ya han tenido preeclampsia anteriormente. La hospitalización se realiza en este tipo de pacientes cuando no se controla, ¿no es cierto? Porque la hipertensión crónica, que es aquellas pacientes que ya presentaban hipertensión desde el comienzo de la gestación, o sea, ya llegaron hipertensas a los controles prenatales, obvio, antes de las 20 semanas, por lo general no controlan muy bien la presión. Es más, muchas veces son pacientes que ni siquiera sabían que eran hipertensas y le encuentras la presión mayor o igual de 160 la sistólica y la diastólica mayor o igual de 110. Entonces, ahí hay que hacer, digamos, una valoración importante de lo que es el Doppler, también de la arteria umbilical semanal para ver el riesgo de crecimiento uterino, hacer un seguimiento a la par, tanto de la madre como el feto, pero teniendo en cuenta que esta paciente ya tenía una enfermedad de fondo, a la cual se puede o no todavía sobreagregar la preeclampsia, que era la hipertensión crónica. ¿No es cierto? Si no existe mayor complicación materna o fetal, podemos incluso llevarla hasta las 38 semanas. Dice la literatura, consejo, con 37 la culminan, no se compliquen. Si existen complicaciones, culminar la gestación siguiendo el protocolo de preeclampsia con o sin signos de severidad. Obvio, si hay criterios de severidad, es decir, ya criterios de preeclampsia severa sobreagregado a la paciente con hipertensión crónica, no importa la edad gestacional y lo culminan. En la hipertensión crónica, como en general, en la preeclampsia leve, la severa, el tratamiento antihipertensivo es principalmente con alfa-metildopa y con nifedipino. No se usan los inhibidores, los YECAS, los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, no se usa eso, está contraindicado. El riñón es el que soporta la gestación y en una preeclampsia severa, por lo general, lo que se daña es el riñón
y lo que muchas veces queremos evitar es la insuficiencia renal. El inhibidor de IECA, antihipertensivo, el inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona está contraindicado en estos pacientes. Al menos hasta que se culmine la gestación. Muchos, cuando no logramos manejar la presión en el puerperio, ya generamos interconsulta a cardiología y muchas veces ellos ya instalan una gama más amplia de antihipertensivos porque el producto ya no está dentro del útero y digamos que tienen mayor armas antihipertensivas para usar, ¿no? La proteinuria mayor de 5 gramos ya ha sido eliminado actualmente como un criterio de severidad en preeclampsia. Como le digo, es que se ha demostrado que la filtración glomerular no es constante en las 24 horas. Obvio que si me sale 6, 7 gramos, definitivamente me aumentan más mis criterios de severidad. Pero yo puedo tener una paciente con 300 miligramos en 24 horas, pero tiene escotomas, tiene tinnitus, tiene epigastralgia, tiene cefalea intensa, tiene hiperreflexia. Estoy ante una preeclampsia severa. No me voy a dejar guiar por un patrón bioquímico. Y resulta que le pido un examen simple de orina y me ponen 3 cruces. Y sin embargo, en el de 24 horas le encontraron 500 miligramos. No, estoy ante una preeclampsia severa. Con proteinuria. Punto. La restricción de crecimiento intrauterino es manejada de la misma manera en pacientes con preeclampsia y no preeclánticas. Sí, es verdad. Pero hay que tener mucho cuidado con las pacientes con preeclampsia porque son las que tienen hipoxia crónica y a esas hay que hacerle el seguimiento con el Doppler de la arteria umbilical. Si no contamos con el Doppler de la arteria umbilical, tener mucho cuidado con el tema del oligohidramnios. La vía del parto, bueno, va a depender de las condiciones del Bishop, las condiciones pélvicas, los antecedentes obstétricos. Pero acuérdense que se prefiere mucho la vía vaginal por el menor volumen intravascular de las pacientes preeclánticas. Y como les dije anteriormente, esto no es un condicionante, porque muchas veces estas cosas condicionan a tomar una decisión obstétrica. Ustedes tienen que preservar la vida de la madre y el feto. Y si consideran que la mejor vía de culminación es la vía alta, pues se propone la vía alta. Preeclampsia, importante lo que es predicción y prevención. El Doppler de la arteria uterina tiene un mejor valor predictivo de la preeclampsia más de inicio temprano que tardío. Si es verdad, ahora vamos a conversar con eso. Los antioxidantes, vitamina C y vitamina E, están demostrados que no son tan efectivos para prevenir la preeclampsia. Sí, es verdad, pero en medicina nada es absoluto. Nada es absoluto. Mi experiencia personal, yo sí he utilizado vitamina E, antioxidantes en preeclánticas y me ha ido muy bien y lo he utilizado junto concomitante con la aspirina. O sea, daño no vas a hacer. Cada uno puede realizar su propia experiencia ya cuando sea ginecobstetra si considera utilizar sí o no antioxidantes. La administración de la aspirina a baja dosis de 60 a 80 para prevenir la preeclampsia ha sido evaluada en metaanálisis y es la única que ha demostrado tener un efecto en la reducción de preeclampsia y sus efectos adversos. Sí, pero inicio temprano. Ahora lo vamos a conversar. Dentro de este tema de preeclampsia, he decidido introducir esta parte que es el Doppler de la arteria uterina. Lo he decidido introducir en este tema porque es un instrumento importante. La preeclampsia no tiene etiología. Hasta el día de hoy están buscando la causa y no se le encuentra. Hay un montón de teorías. La teoría más usada es la de las endotelinas o los factores bioquímicos o citoquímicos que se liberan a nivel del endotelio vascular en la preeclampsia. Esa es la teoría más usada, ¿no? Producto de la defectuosa placentación. O sea, se instala la placenta, esas endotelinas a nivel del endotelio vascular empiezan a liberar una serie de sustancias citoquímicas que me desencadenan toda esta cascada de toxicidad y eventos en lo que es la preeclampsia. Esa es la teoría más aceptada como causa, pero no al 100%. Se sigue tratando como una enfermedad en la cual, al no conocer la causa, manejamos las consecuencias. Y dentro de las consecuencias,
nos encontramos, y ahí sí hay unanimidad, y tomen atención a esto porque no hay mucha literatura respecto a esto, salvo revistas, que son un poquito el acceso más dificultoso, que es tratar la defectuosa implantación por parte de la placenta y los cambios vasculares que deben haber en esta, que se llaman las oleadas trofoblásticas, los cuales se dan en 2 episodios, ¿no es cierto? Entre 11 a 14 semanas, ¿no es cierto? Y entre 18 a 22 semanas. Ojo, es un rango, más o menos 2 semanas, pero son los 2 momentos en los cuales se dan las 2 oleadas trofoblásticas. Y al final es lo que acabamos tratando, la consecuencia de la defectuosa placentación. ¿Qué me permite a mí evaluar el Doppler de la arteria uterina? Ojo, les he mencionado en la primera parte del tema el Doppler de la arteria umbilical para estudiar al feto en cuanto a restricción de crecimiento uterino y hacerle el seguimiento. Sí, es verdad, el Doppler de la arteria umbilical me permite a mí evaluar la unidad fetoplacentaria y ver cómo va ese bebé. ¿Y qué me permite a mí evaluar el Doppler de la arteria uterina? La unidad úteroplacentaria. El Doppler de la arteria uterina, más allá del lo bioquímico, se considera como el marcador más sensible de predictor de preeclampsia. No ha habido hasta ahora nada que lo haya superado. La evaluación de la forma de velocidad de flujo de las arterias uterinas tiene un rol preponderante en la captación de población de riesgo para preeclampsia. Perfecto. El Doppler de la arteria uterina me va a permitir a mí captar pacientes de riesgo para preeclampsia. Y ahí yo sí discrepo también con muchos investigadores, colegas, revisiones, etcétera, donde dicen que el Doppler está indicado a determinados pacientes o a pacientes con factores de riesgo. Está bien, yo acepto más con eso, con el Doppler de las demás arterias, la umbilical, la cerebral, el ducto, etcétera. Pero en la arteria uterina, no. Porque yo de 100 pacientes que tenga, y de repente los 100 sin factores de riesgo, un determinado porcentaje me va a salir a mí con riesgo de preeclampsia como predictor. Y muchas veces esos pacientes que yo capto como riesgo de preeclampsia como predictor, no tenían ningún factor de riesgo. Sin embargo, su Doppler de arteria uterina me salió alterada en determinada edad gestacional, con determinado punto de corte en cuanto a valor como parámetro, que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Yo le hago Doppler de arteria uterina a todos mis pacientes entre 11 a 14 semanas, promedio 12, justo cuando hago la genética, y también entre 24 a 26 semanas, donde ya se debe haber completado las 2 oleadas trofoblásticas sí o sí. Pero ahorita les voy a hablar la ventaja y desventaja de cada uno con respecto a tomarla en determinado momento. Continuemos. Definitivamente en la génesis de la preeclampsia interviene la placenta o tal vez la respuesta materna a la placentación. En la actualidad se ha establecido con mayor claridad que la placentación defectuosa no constituye en gran medida la causa de la preeclampsia, sino es una consecuencia y es un factor predisponente de gran peso para la preeclampsia. Por eso le digo, la placentación defectuosa es una consecuencia y es lo que estamos tratando. No tenemos causa conocida actualmente. ¿Dónde se va a dar esas oleadas trofoblásticas? A nivel del endometrio. Para ser específico, ¿en qué arterias? En las espiraladas. ¿Y qué arterias son las que encontramos nosotros en el endometrio? Las basales y las espiraladas. ¿Y cuáles son las que van a sufrir esos cambios? Solo las espiraladas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué es lo normal que debería ocurrir? Lo normal es que las arterias espiraladas se dilaten en su totalidad, tanto en la primera oleada como en la segunda. Una parte determinada entre las 11 y 14 semanas y la otra parte de la arteria termina de dilatarse entre 20 a 24 semanas. Ahí están las 2 oleadas. Pero si ocurre la conversión incompleta de las arterias espiraladas, es decir, su dilatación incompleta, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una permanencia de ese tejido muscular propio de las arterias en ellas. Va a ser una arteria más rígida, ¿ya? Lo cual va a originar esa vasorreactividad,
¿ya? Y por ende un aumento del flujo intermitente por la contracción periódica de las mismas. Haciéndola simple, son arterias que vienen a distender sus paredes, ablandar sus paredes, por decirlo de alguna manera, para provocar la vasodilatación y mayor perfusión sanguínea. Pero si eso no ocurre, quiere decir que va a predominar la vasoconstricción. La vasoconstricción. Y al predominar la vasoconstricción, va a haber hipertensión porque no se completaron las dos oleadas trofoblásticas. Puede afirmarse que en los embarazos normales la invasión trofoblástica es completa y las arterias espiraladas se convierten en forma total. Bueno, antes de empezar a hablar del Doppler de arteria uterina hay que hacer hincapié en la anatomía útero-placentaria y los aspectos técnicos necesarios para individualizar las arterias uterinas y registrar correctamente la forma de onda de flujo. A ver, esto que les voy a mostrar es importante. Yo sé que puede ser un poquito el tema para especialista, pero ojo, no va por ahí. Lo que yo les estoy explicando a ustedes es porque ustedes, cuando acaben y estén a su serum, están en la capacidad como médicos de solicitar exámenes. Yo no les estoy pidiendo que ustedes realicen esto, pero sí que sepan qué solicitarlo, por qué solicitarlo y cómo interpretarlo. Porque eso va a hacer que ustedes puedan agarrar y referir un paciente en el momento determinado. Y si no lo conocen, se pueden encontrar con la muerte fetal y la muerte materna. Perfecto, acá tenemos un corte axial del útero con la arteria uterina, la arteria arcuata anterior, la arteria arcuata posterior. Es como que si miráramos a una persona del techo y la cortáramos por la mitad. Eso es un corte axial. ¿No es cierto? La miras de arriba y la cortas por la mitad. Perfecto. Sabemos que esta arteria uterina derecha se va a anastomosar con esta arteria uterina izquierda por medio de la arteria arcuata anterior y por detrás por la arteria arcuata posterior. Y de cada arteria arcuata van a salir las arterias radiales. Ojo, seguimos a nivel del miometrio. Esto es miometrio. Hasta que llegamos a las líneas punteadas, donde las arterias radiales que salen de la arteria arcuata, la cual es rama de la arteria uterina, se van a dividir a nivel del endometrio en arterias espirales y basales. Y como les mencioné anteriormente, de las dos arterias a nivel del endometrio, solo las arterias espirales son las que van a sufrir los cambios respectivos llamados oleadas trofoblásticas, que consisten en su vasodilatación para mejorar la perfusión sanguínea a nivel endometrial y pueda llevar esa sangre a la placenta y se formen las vellosidades coriales con adecuada perfusión sanguínea. Entonces, las arterias espiraladas, una vez que están en el endometrio, se van a ramificar, se van a capilarizar, se mezclan incluso con flujo venoso y están sujetos a cambios cíclicos durante la menstruación. Perfecto. También tienen repercusión en los cambios cíclicos propios de la menstruación. En el embarazo, estas arterias espirales pierden su capa muscular y es reemplazada por tejido fibrinoso producto de la invasión trofoblástica. Claro, pierden su capa muscular, eso es lo normal, pero si eso no ocurre, como lo mencioné en la diapositiva anterior, no se va a dar la oleada, se mantiene la rigidez, el músculo provoca vasoconstricción, no hay adecuada vasodilatación. Todo el fracaso de estas oleadas se va a asociar a preeclampsia. El modo ideal de registrar una arteria uterina utilizando el Doppler color es un traductor transabdominal en el primer trimestre de evaluación. Ojo, puede ser transvaginal. Yo puedo utilizar el abordaje transvaginal hasta las 12 semanas de gestación. Después de las 12 semanas de gestación, el abordaje es vía abdominal, lo cual en una orden se marca como ecografía obstétrica. Esto es importante también que sepan, porque cuando vienen los formatos ponen ecografía obstétrica del primer trimestre. Obvio, el médico que hace ecografía ya sabe que es obstétrica del primer trimestre, el abordaje tiene que ser transvaginal. Si pongo obstétrica del segundo trimestre, el abordaje tiene que ser abdominal. Hay que saber qué marcar. Arteria uterina, transductor transvaginal, acá vemos el cuello, a esta altura el istmo, todo esto es el cuello, el OSI, el OCE, orificio cervical externo, orificio cervical interno. Pongo el Doppler más o menos por esta zona, por esta altura, porque no está en cuello, está más acá.
más arriba, y veo así una arteria uterina tortuosa. Acá se ve solo la arteria uterina. Pero lo normal y lo ideal que yo vea en el Doppler es el cruce de la arteria uterina con la arteria ilíaca externa. Interna no, externa. El cruce de la arteria ilíaca externa con la uterina es el parámetro geográfico para yo ubicar la arteria uterina. Línea media sobre el útero, giro un ángulo de 45 grados y acá veo el cruce de la arteria ilíaca externa con la arteria uterina. Así es como se ve clarito. Y yo pongo le insono acá el caliper del aparato, del ecógrafo, y me va a hacer estos dibujos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando me tocó hablarles del tema de imagenología en ginecología? Es la misma interpretación acá. Cuando hablamos de sístole, diástole, vasoconstricción, vasodilatación, aumento de resistencia, disminución de resistencia. Entonces, ustedes se acuerdan que yo le dije, vasodilatación, disminución de resistencia, mayor perfusión. Y se acuerdan que les expliqué cómo era una onda sin mayor resistencia. Tenía más diástole, más llenado. Entonces, acá, en esta onda de la arteria uterina, con respecto a esta, hay más diástole, más llenado, más vasodilatación. Y se ve acá clarito, lo cual acá vemos menos diástole y más sístole. También les dije que las puntas son sístole y que las puntas me indican aumento de la resistencia. Acá, ¿cómo está la resistencia de esta onda con respecto a esta onda? Disminuida porque tengo más diástole. Menos sístole, más diástole. Acá, ¿qué tengo? Más sístole, menos diástole. Si tengo más sístole, menos diástole, ¿qué tengo? Más resistencia, menos resistencia. Acá, ¿qué tengo? Menos resistencia, más diástole. Más llenado. Simple. A mayor resistencia, menor diástole. A menor resistencia, más diástole. Claro. Menos resistencia, más llenado, más flujo sanguíneo, más dilatación. Simple, hay que razonarlo, no hay que paporretearlo. En la onda de acá, más resistencia, menos diástole, menos llenado, más vasoconstricción. Ah, ya, perfecto. Entonces, doctor, entonces acá todavía no se han completado las dos oleadas trofoblásticas. No, pues, porque si tienes más resistencia, quiere decir que ese vaso todavía está con su capa muscular, no se está vasodilatando por completo y no está llegando una cantidad de flujo sanguíneo adecuada. Y acá, doctor, ya se completaron las dos oleadas porque hay bastante diástole, bastante llenado y baja resistencia, por supuesto. Entonces, cuando yo pido un Doppler de arteria uterina a las 26 semanas, yo espero encontrar una onda así. Así. Y eso es lo que ustedes sí están en capacidad de mirar sin saber parámetros. ¿Estamos? Pido eso, ya no, me está dando esta foto. Ya, perfecto. Perfecto. Porque se van a encontrar hasta con los pacientes que extravían los informes y tienen solo las fotitos. Ojo. La arteria uterina primer trimestre, la resistencia es más alta y la onda presenta una incisión protodiastólica. Claro. Esta es la incisión protodiastólica. Esta muesca acá pequeñita se llama incisión protodiastólica o notch. ¿Ya? Para que sepan lo que hablo. Ahora, primer trimestre, claro, primer trimestre todavía no se ha completado la segunda oleada. Voy a encontrar una onda así. ¿Es normal? Es normal. Pero si yo encuentro una onda así a las 26, 27 semanas, un momentito. Esta paciente tiene alto riesgo de preeclampsia porque la onda de la uterina me muestra que todavía no se han dado las dos oleadas. En cambio, en el segundo y tercer trimestre ya son de menor resistencia, sin incisura diastólica porque ya se completó la diástole, ¿no es cierto? En embarazos normales porque ya pasaron la segunda oleada después de las 25, 26 semanas. Ojo. Ahora, bueno, acá vemos el cruce, la ilíaca externa con la arteria uterina. Hacia las 20 semanas, el patrón de flujo de la arteria uterina muestra un componente diastólico importante, con un índice de resistencia bajo, en tanto que la incisura diastólica persiste solo en el 20% de los pacientes.
Sí, la insuficiencia diastólica solo es una característica de la onda. No tiene ninguna importancia actualmente en la interpretación de la onda. Hacia las 24 semanas, solo el 9% de pacientes se encuentran en la muesca diastólica. El IP mayor de 1.40 pasadas las 24 semanas es patológico. Perfecto. Cuando les estaba explicando, les mencioné. Si yo me dan esta onda y encuentran un IP que se significa índice de pulsatilidad mayor de 1.40 y esta paciente, perdón, acá, esta paciente tiene 26 semanas y me dan el IP, el índice de pulsatilidad mayor de 1.40 con 26 semanas, es patológico. Paciente, el informe, con alto riesgo de preeclampsia, mayor del percentil 95, que significa patológico, se encuentra alterado. Se encuentra alterado. Si a las 26 semanas me ponen IP 1.15, perfecto. Y me dan esta onda, perfecto. Doppler de arteria uterina, adecuado para edad gestacional, IP 1.15, tiene 26 semanas. Ahora, IP es similar a decir IR, índice de resistencia. Si es más alto, mayor de 1.40 pasadas las 26 semanas, patológico. Si es pasada las 26 semanas menor de 1.40, normal, adecuado. Por eso le digo, cambiemos IP y R. La resistencia disminuida, claro, pues hay más diástole. ¿Ven? Es interpretación. Eso ya debe ser fácil de entenderles porque todo esto les expliqué cuando hablamos de imagenología. Y acá vamos a llegar para aclararles el tema de las oleadas, porque me han escuchado hablar de las oleadas, me la han entendido, supongo, pero ahora se los transmite en un gráfico. Y este es importante. La arteria radial quiere decir que estamos a nivel miometrial. Y esto que es endometrio es arteria espiral y arteria basal. Sacamos a la arteria basal porque sabemos que no va a sufrir ningún cambio en la gestación. Y nos quedamos con las espirales. Y acá vemos la placenta. Entonces, placenta, endometrio, lo morado, lo lila y miometrio, ¿no? La arteria arcuata, sale la arteria radial, se mete al endometrio y forman las espirales. Y acá vienen todo lo que es las vellosidades coriales, el espacio intervelloso y todas estas vellosidades van a formar la placenta. ¿Qué pasa en una gestación? Entre 11 y 14 semanas se da la primera oleada trofoblástica. Acá viene la primera oleada, donde se dilata de toda la arteria espiral la parte más proximal a la placenta. Se dilató, se dilató, se dilató, se dilató. Pero la parte de la arteria espiral más pegada al miometrio sigue angosta, por decirlo de alguna manera. Entonces, doctor, se ha dado la primera oleada. Claro, estamos entre 11 y 14 semanas. Estamos bien. Perfecto. Le hago su control ecográfico. Encontré un IP determinado. A las 11, 14 semanas, dice a las 12 como punto de corte. Encontré una onda así de esta manera, lo cual no me asusto porque tiene 12 semanas, le falta completar la segunda oleada. Es normal. Llegamos a las 16, 20 semanas y se da la segunda oleada. Y vemos que la parte más proximal de la arteria espiral, pero ya no la placenta, sino proximal al miometrio, o distal de la placenta, ojo, esta terminología, ya se dilató. Comparen acá con acá. Más angosto, más dilatado. Se dio la segunda oleada trofoblástica. Ah, perfecto. Entonces, tiene 24, 25 semanas y me dan esta onda. Es normal, es lo adecuado. Pero si tiene 25, 26 semanas donde ya se dio la segunda oleada y me dan esta onda patológico, ¿dónde está el llenado?
Acá hay más resistencia, hay vasoconstricción, hay poco llenado, hay poca diástole, no se ha dado adecuadamente la segunda oleada. Alto riesgo de preeclampsia. Entonces acá tenemos una arteria espiral normal, una arteria espiral donde solo se ha dado la primera oleada y no la segunda, y una arteria espiral donde se han dado ambas oleadas, acá y a este nivel también, lo cual acá no, está estrecho. Entonces, de esta manera, las arterias espirales pasan a ser arterias uteroplacentarias. Aumentan su calibre en 30 veces que el de las arterias espiraladas de una no gestante. O sea, miren la cantidad de perfusión sanguínea que va a llegar por parte de la madre al feto a ese nivel. Y eso explica muchas veces cuando tenemos un DPP, el tema que me tocó anteriormente, cuando tenemos placentas previas, cuando tenemos acretismos placentarios, cuando tenemos hemorragias postparto o hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Por qué el sangrado es tan masivo y te lleva en cuestión de segundos a un shock hipovolémico y a un CID? Eso es lo que se explica con esto. Y por eso el manejo de shock hipovolémico no es igual en una paciente gestante que en una no gestante, comparando con otras especialidades que también dicen que tienen por ahí su chocado. Es muy diferente. No te da chance a nada. Es un trabajo multidisciplinario donde tiene que ser liderado por el profesional indicado. En este caso, hablando de estas pacientes, nos corresponde el ginecobstetra. Teniendo un flujo adecuado del espacio intervelloso, estos cambios se traducen en el estudio Doppler de las arterias uterinas, la desaparición del notch, que es la que le expliqué, es relativo, actualmente ya no se usa. Lo que sí hay un aumento de la velocidad de flujo de fin de diástole, en castellano, aumento de diástole, como les he explicado, y disminución de los índices de resistencia. Claro, pues menos punta en la onda, menos resistencia, más diástole, es lo adecuado. Los cambios solo se dan en las arterias espirales, no en las basales, ya lo saben, ¿no? Que son ramas de las arterias radiales, también ya lo saben, que es a nivel miometral, las radiales. Muchos autores establecen que los pacientes con preeclampsia presentan el mayor problema en la segunda oleada, es decir, a nivel de la porción biometral. Claro, por lo general en las preeclampsias se da la primera, pero no se da la segunda. Eso es lo característico. ¿Me entienden? En el momento de evaluar la onda de flujo de la arteria uterina se encuentra vinculado con la dinámica de los cambios que se producen en las arterias espiraladas. Hacia las 22, 24 semanas ya se deben haber completado las dos oleadas trofoblásticas, como ya les mencioné, y hay que valorar del IP con respecto al IR y el notch. IP, para interpretación y entiendan los gráficos, les he dicho que es muy similar a lo que es índice de resistencia. Para tema ya del especialista, sabemos que esto es diferente a esto. Solo es para que ustedes puedan interpretar la onda. Se puede evaluar máximo las arterias uterinas hasta las 24 o 26 semanas para determinar si hay riesgo de preeclampsia. Así es. Después no tiene ya ningún sentido pedirla. Después de ese tiempo de corte de 24 o 26 semanas, ya evaluamos principalmente la unidad fetoplacentaria, la cual la estudiamos mediante el Doppler de arteria umbilical, estudiando al feto. Ya no estudiamos la unidad uteroplacentaria. Nuestro punto de corte final para terminar de estudiar la unidad uteroplacentaria es 24 a 26 semanas. Hasta esa fecha nomás pedimos Doppler de arteria uterina. Después ya no tiene ningún sentido porque ya estudiamos los cambios en el feto. Es decir, cambiamos de Doppler a Doppler de umbilical. Esta es una onda de arteria uterina. Normal en el primer trimestre, patológica 26, 27 semanas. No hay mucha diástole. ¿A qué índice de pulsatilidad darle importancia? ¿Al derecho o al izquierdo? Según la ubicación de la placenta. Si es asimétrica o simétrica. Bueno, si la placenta se encuentra, por decir, la pantalla que estamos viendo ahorita es la pantalla del ecógrafo y la placenta se encuentra acá arriba, ¿no es cierto? O acá abajo, a la mitad. Perfecto. Estudio de esta arteria uterina, el IP de esta arteria otra, sumo ambas, lo divido entre 2 y mi valor sería el promedio.
Pero si la placenta está de repente a este lado de la pantalla, perfecto, puedo hacer lo mismo, sacar el de esta arteria uterina, sacar el de acá, sumarlo, dividirlo entre dos y tengo el promedio, o solo valer el IP de la arteria uterina donde se encuentra la placenta. Si la placenta está para este lado, que es el derecho de mi pantalla, solo estudio el IP de la arteria uterina derecha y se acabó. Bueno, como vemos, el Doppler de la arteria uterina es el principal Doppler como predictor de preeclampsia. Todo esto ya lo sabemos. El mejor momento para hacer el Doppler de la arteria uterina es entre las semanas 20 a 24 semanas, donde se ha demostrado que hay mayor combinación de sensibilidad y especificidad y mayor valor predictivo positivo, aunque ya no se podrían instalar medidas profilácticas. Perfecto. Doctor, entonces, si usted me dice que se puede hacer entre 20 y 24 semanas, es el momento ideal del Doppler de la arteria uterina, y me está diciendo en esa última diapositiva que ya no se pueden instalar medidas profilácticas, entonces, ¿para qué me sirve? Solo para saber, mira, este paciente tiene el riesgo de preeclampsia, tengan cuidado. Y si me viene una preeclampsia severa, precoz, esas de 26, 27 semanas, lo más probable es que se muera la paciente, porque son las de evolución más tórpida. Bueno, doctor, la idea es que tenga mayor cuidado con ese paciente en los controles prenatales, porque es verdad, puedes llegar a eso. Esa es la información que se daba hace años, cuando empezamos con el Doppler de la arteria uterina. Pero actualmente se ha demostrado, ya hace algunos añitos, tampoco tan antiguo, de que el Doppler de la arteria uterina adecuado a las 12 semanas, donde yo encuentro un IP mayor de 2.35, se relaciona con preeclampsia severa. Ya. Entonces, me voy a esta diapositiva, donde yo les dije que el IP mayor de 1.40 a las 24 semanas es patológico. Sí, el IP mayor de 2.35 a las 12 semanas se considera patológico y predictor de preeclampsia severa precoz. Doctor, entonces, ese está perfecto. ¿Por qué, alumno? Porque ese Doppler realizado a las 12 semanas con un IP mayor de 2.35, a diferencia de este de acá realizado a las 24 semanas, sí me va a permitir a mí poder instalar medidas profilácticas. Si estamos hablando al comienzo de la clase, con las palabras del doctor Mascaro, que esto es preventivo, perfecto. Si tenemos un IP mayor de 2.35 a las 12 semanas, y yo con lo que les he explicado en su centro de salud, en su serum, piden un Doppler de arteria uterina a una paciente con antecedente de preeclampsia, cesárea anterior, obesidad mórbida, y les mandan 12 semanas IP 3.0, perfecto. Le inician aspirina, 75-100 miligramos diario, hasta las 24 semanas, que ya se tienen que haber completado todas las oleadas. Hay colegas que lo llevan hasta las 34 semanas y lo suspenden 2 semanas antes de culminar la gestación. Yo soy, criterio personal, de solo llevarlo hasta las 24 o 26 la aspirina, hasta que se cumplen las 2 oleadas, hacer el seguimiento del Doppler de la arteria uterina y ver que tiene una onda con bastante diástole hacia esa edad gestacional, 24 o 26 semanas, y me quedo tranquilo. Y aparte yo sí le doy vitamina E. Entonces, esa es la diferencia entre el Doppler de la arteria uterina interpretado a las 24 semanas y el Doppler de la arteria uterina interpretado a las 12 semanas. Y estos son los factores de riesgo para pedir Doppler de arteria uterina: primigesta, embarazo múltiple, hipertensión
esencial, hipertensión secundaria, nefropatía, lupus, síndrome antifosfolipídico, preeclampsia previa recurrente, preeclampsia previa de inicio temprano que requiere finalización antes de las 32 semanas, antecedente de desprendimiento de placenta, normoinserta, diabetes, embarazo múltiple, nulliparidad. Estos son los factores de riesgo para pedir Doppler de arteria uterina. Les he puesto esta diapositiva, pero ustedes ya saben mi opinión. Yo le hago a todas, porque voy a captar pacientes que no figuran dentro de estos factores de riesgo con alto riesgo de predictor para preeclampsia. Es el único de todos los Doppler de todas las arterias al cual yo le haría la excepción. De pedirle a todas. Es mi opinión personal, la literatura les va a decir lo que yo les estoy mencionando. Pedirle solo a estos pacientes con factores de riesgo. Doctor Castro, buenos días, soy doctor Donaire, tiene 5 minutos. Ahí ya termina. Sí, justo ahí terminaba, doctor Donaire. Muchas gracias. Quería, para ya fijar los conceptos, ya estoy en lo último, decirle a los alumnos que acá es importante tener claro uno de los conceptos, la definición de preeclampsia leve, la definición de preeclampsia severa, tener claro los parámetros bioquímicos, los análisis a pedir, las pruebas de ayuda diagnóstica, de ultrasonido como predictor, las pruebas de monitoreo fetal, de Doppler umbilical como seguimiento del feto, ¿no? Tener claro todos esos conceptos. Si nosotros tenemos claro todos estos conceptos, vamos a poder evitar la mortalidad materna. Muy bien, doctor Castro, muchas gracias. Si tuvieran preguntas, los señores alumnos, por favor. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una consulta, buenos días. Sí, buenos días. Quiero que me confirme una información. Yo tengo entendido que cada cierto tiempo nos hacen una especie de auditoría para ver si el manejo que estamos llevando con nuestros pacientes es correcto, ¿no? Si hemos prescrito los medicamentos adecuados, cómo hemos hecho el procedimiento, ¿no? Como nos hacen una especie de seguimiento cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta es, si dentro de las guías no está especificado que se lo hagamos a todas, por más que en su experiencia personal valga la pena, y concuerdo, de hecho, estoy de acuerdo, no hay forma de que a mí me, entre comillas, sancionen o me observen a la hora de mis auditorías por mandarle a todas mis pacientes la ecografía, o no tengo ese riesgo. O sea, yo se los puedo mandar a todas sin problema de que mi jefe o mi administrador me llame la atención. No, porque tú estás en la capacidad de poder realizar tu propia experiencia. Existe lo que es medicina basada en evidencias. Y tú a tu servicio puedes publicar tus resultados y tu servicio valorará si lo pone dentro de sus guías prácticas clínicas del servicio. O sea, no hay ningún problema por eso. Lo que sí te van a condenar si es a las pacientes que tienen factores de riesgo, no se lo haces. Ok, y una consulta rapidita. ¿El equipo Doppler que necesita para evaluar las arterias uterinas es como cualquier equipo Doppler de tiroides o necesita, o sea, el equipo, no el traductor, sino el equipo es el mismo y solo cambia el traductor, la cabeza Básicamente que el equipo tenga la función Doppler Color. Ok, gracias, doctor. Listo. Siguiente pregunta. Muy bien, doctor Donaire. Parece que todo ha quedado claro. Ah, no. Doctor, Hay un alumno que levantó la mano. A ver. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. En relación a las oleadas trofoblásticas y los cambios que hacen en las arterias espirales, en una gestación, mejor dicho, en una paciente que va a tener o que tiene varias gestaciones, ¿estos cambios se revierten de igual manera y las arterias vuelven a ser como antes o tiene alguna implicancia en un parto posterior? No, regresa a la normalidad. Pasa la gestación, la arteria espiral regresa a la normalidad. Como sin preeclampsia. Regresa a su diámetro normal y todo para sufrir sus cambios cíclicos propios de la menstruación. Pero eso no significa que en una próxima gestación no se vuelva a repetir la patología. Ah, ya, ok, doctor. Gracias. Y hay una pregunta en el chat, dice Natalia Sánchez.
¿Cómo es el diagnóstico de una hipertensión arterial severa si metildopa indica en sus diapos es poco eficaz? ¿Qué tratamiento puedo dar? Será la pregunta, ¿no? Para una hipertensión si indica que la metildopa es poco eficaz. ¿Qué dice Natalia? Claro. La idea es combinarlo, no darle solo alfa-metildopa, lo combinas con nifedipino a una preeclampsia severa. Y el sulfato magnesio también te va a actuar como, fuera de evitar la convulsión, también como hipotensor. O sea, puedes combinar las tres. Muy bien, si no hubiera ninguna otra pregunta... Disculpe, hay otra pregunta en el chat que dice, además del Doppler patológico de la arteria uterina, ¿hay otros criterios para iniciar profilaxis de preeclampsia con aspirina? No, tienes que justificar por qué inicias algo. Si justo la aspirina actúa como antiagregante plaquetario, evita la formación de trombos, coágulos, y mejora la perfusión sanguínea a ese nivel donde no se está dando de manera adecuada porque no se dio la oleada, ¿ya? Esa es la indicación para que tú inicies aspirina, tener un Doppler alterado. Si no tienes el Doppler alterado, no tienes por qué iniciar aspirina. Tú tienes que demostrar por qué inicias medicación. Yo no puedo iniciar la aspirina porque, por si te da preeclampsia. No, te inicio la aspirina porque tú tienes un predictor alterado. Por eso.